Buenas tardes, mi grupo conformado por Jesús Daniel Ballesteros, Jesús Miguel Hernández, Ángela Mercado y mi persona, Kenis Vázquez, les estaremos hablando acerca de la intoxicación por plomo. Inicialmente, resaltar que el plomo es un metal que se ha usado extensamente desde la antigüedad, por lo que se puede mostrar en la mayoría de personas. Este metal afecta sistemas, órganos y tejidos y su efecto puede ser proporcional a la cantidad presente en el organismo. Más sin embargo, los umbrales de sus efectos tóxicos varían en diferentes individuos. Por ejemplo, en los niños generalmente este elemento se absorbe en mayor proporción, con efectos más severos que los adultos, ya que estos niños están en procesos activos de desarrollo y aparte por ciertas características fisiológicas, patológicas y de conducta van a absorber en mayor proporción este elemento. Los servicios de salud pública pueden identificar en la población los riesgos de intoxicaciones con este elemento y también establecer esas condiciones por las cuales ellos están predispuestos a hacer una identificación temprana y un tratamiento para las personas afectadas. Como vemos en la imagen, aquellas consecuencias o síntomas que pueden presentar las personas por niveles excesivos de plomo son causar la muerte, insuficiencia renal, estrés, lesiones en la piel, anemia, depresión, convulsiones, entre otros. Ahora pasando un poco, hablemos de las estadísticas de intoxicaciones por plomo en Colombia y Latinoamérica. Teniendo en cuenta que la intoxicación por plomo continúa siendo un problema de salud pública tanto en Colombia como en Latinoamérica, afectando especialmente a niños, como ya anteriormente se los había comentado, y comunidades expuestas a fuentes ambientales y ocupacionales de este metal pesado. Trayendo a colación lo que más encontré, la información más reciente, estadísticas y datos claves, en Colombia al menos 6.600.000 niños presentan niveles mayores al 5% de microgramos sobre decilitros de plomo en sangre, donde las principales fuentes son el agua, pintura, tierra, productos. Y varios estudios mencionaban que la pintura frecuentemente era la fuente más predispuesta a contaminar a los niños, ya que desde 1978 se está utilizando plomo en pinturas y niños que vivían en casas viejas ingerían y respiraban plomo del polvo de las pinturas. Entonces, teniendo en cuenta que si no se erradica la fuente, pues obviamente la exposición siempre va a ser mucho mayor. Pasando a la intoxicación por plomo en América Latina, especialmente seleccioné lo que son México, Uruguay y Perú. Acá también se mencionan que la población más afectada son niños, escolares y comunidades en específico. Principalmente en México, según una encuesta nacional de salud y nutrición, el 16.8% de los niños de 1 a 4 años presentan niveles de plomo en sangre superiores o iguales a los 5 microgramos sobre decilitros. En Uruguay, en estudiantes escolares menores de 5 años, especialmente en Montevideo, se detectaron niveles de plomo en sangre hasta 9.19% de microgramos sobre decilitro en niños escolares. Y en Perú, en comunidades como Alto Andina y Inchaparamarca, se encontraron el 84.7% de los niños menores de 10 años tenían niveles de plomo en sangre superiores a los 10 microgramos sobre decilitro. Algo bastante llamativo para esta población. Continuando con la toxicocinética del plomo, tenemos que tener en cuenta que este proceso abarca 4 puntos importantes, que son la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Les voy a hablar acerca de cada una, un poquito en lo que respecta a este elemento. Empezando por la absorción, el plomo puede ingresar al organismo por 3 vías, que son la respiratoria, digestiva, dérmica o cutánea. El plomo inorgánico solo puede acceder por las primeras 2 vías, que sería respiratoria y digestiva, y no puede ser metabolizado por el organismo, mientras que el plomo orgánico puede penetrar por cualquiera de las 3 vías.
Empezando por lo que es la piel, la entrada del plomo inorgánico es mínima, pero el plomo orgánico pasa a través de los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas directamente al torrente sanguíneo. Podemos decir que la vía respiratoria absorbe el 40% depositando este elemento en los pulmones y se encuentra en sangre circulando alrededor de 50 horas, pasando a un porcentaje menor a tejidos o en su defecto siendo eliminado. Aunque cierta cantidad de el plomo absorbido puede llevarse a cabo por vías superiores, la porción más relevante, podríamos decir así, tiene lugar en las vías respiratorias inferiores, a lo que son a nivel alveolar y a través de circulación pulmonar. Y teniendo en cuenta la vía digestiva, cuando las partículas de polvo son ingeridas directamente a través ya sean de las manos, alimentos, bebidas o cigarrillos, proviene de la contaminación ambiental. Este plomo se va a fijar en la saliva y se traga, seguido por el tracto digestivo, o también se debe al ingreso de la comida, bebidas o la tierra. Un dato muy importante es que alrededor de los niños de 2 a 3 años ingieren alrededor de 100 miligramos de tierra por día. Y esta vía pues también depende del estado físico y químico del metal. Pues el tránsito gastrointestinal, la edad, el estado fisiológico, el estado nutricional, las deficiencias de calcio o hierro, de eso va a depender la mayor o menor absorción y también la ingesta. En cuanto a la distribución, una vez absorbido el plomo, se puede decir que circula en sangre unido a los eritrocitos principalmente en un 95%. Luego es distribuido por la sangre hacia los huesos y tejidos blandos, en este caso hígado, riñón, médula ósea y sistema nervioso central. La vida media del metal en sangre es aproximadamente de 35 días, en tejidos blandos aproximadamente de 40 días y en los huesos 27 años. Es por ello que está presente en mayor porciento en los huesos. Esta ruta de distribución del plomo parece ser similar tanto en niños como en adultos, aunque en los adultos el mayor almacenamiento es en los huesos. El plomo va a interferir en el metabolismo del calcio y de la vitamina D, y además de esto también puede competir con el calcio y el hierro, originando anemia. Por ello son los niños los más vulnerables, ya que absorben hasta el 50% del plomo que penetra en su cuerpo, en comparación con el nivel de absorción del plomo en los adultos, que va a oscilar más o menos de un 10 a un 15%. Por lo dicho, los niños van a absorber aproximadamente 3 veces superior que los adultos. Cuando este plomo entra en el organismo, las enzimas que metabolizan los aminoácidos lo van a transformar en sulfuro de plomo. En exposiciones crónicas, el plomo tiende a depositarse en forma de fosfato insoluble en los huesos de rápido crecimiento en aquellos huesos largos, lo cual puede ser observado en radiografías, por lo cual es bastante peligroso este elemento. Y finalmente, destacar que en embarazadas el plomo puede movilizarse desde los huesos al torrente sanguíneo y atravesar la placenta, afectando al feto. Pasando acá, seguimos con la distribución. Aquí tenemos una imagen donde se representa aquellos intercambios, ya sea lento y rápido, por los que se distribuye el plomo. Teniendo que tenemos en los tejidos blandos el 8% de plomo con una vida media de 40 días. Ellos pasan a un intercambio rápido en sangre al 2%. Un intercambio lento se da en los huesos planos y diáfisis, y un intercambio mucho más lento en la epífisis y huesos largos. Ellos ahí es donde se van a acumular y van a depositarse hasta por 27 años. Finalmente, pasando a lo que es la eliminación, metabolismo o biotransformación. El plomo puede ser excretado por diferentes vías,
Las principales son lo que son las orinas, heces y sudor. La mayor, pues como por decirlo así, importancia de las vías de eliminación sería la fecal y la renal, ya que por la vía fecal se elimina cerca del 85% del plomo no absorbido y por la vía renal se desecha aproximadamente el 80% del plomo absorbido. Como ya había mencionado, pues las otras vías que no es que sea netamente mayor importancia, pero sí es relevante, como son el cabello, el sudor, la leche materna, la descamación de la piel o los dientes. El plomo tiene una muy baja biotransformación, ya que en su forma inorgánica no se metaboliza, sino que se absorbe, se distribuye, se acumula y se excreta de forma directa. Sin embargo, en su forma orgánica, este puede sufrir procesos de transformación escasas, donde va a pasar de fosfato plumboso y luego a fosfato plúmbico, el cual es menor soluble y por tanto se excreta en menor proporción, y así lo que va a aumentar es la concentración y la acumulación en el organismo. Como ya pues había mencionado anteriormente, en sangre va a tener una vida media de 30 a 40 días, en huesos de 20 a 30 años, por lo que puede actuar como fuente interna de intoxicación crónica, incluso después de cesar la exposición. Bueno, continuando con la toxicodinámica, pues tenemos que una vez que el plomo llega al torrente sanguíneo, el 96% se une a los eritrocitos. De este, el 50% se une a la hemoglobina, el 25% se une a proteínas y el otro 25% se encuentra libre. En niños, el 73% del plomo absorbido se deposita en huesos como los dientes y en adultos el 94%. El resto se deposita en tejidos blandos como hígado, riñón, pulmones y puede llegar al sistema nervioso central. El plomo que no se absorbe en el intestino se excreta en heces y en orinas, eliminándose en un 40 y 70% de lo absorbido en total. Bueno, siguiendo con la toxicodinámica, este metal interacciona con metales pesados esenciales como el calcio, hierro, zinc y cobre, compitiendo con ellos o modificándolos o modificando sus concentraciones celulares. Además, inhibe la ATPasa, sodio y potasio, incrementando la permeabilidad celular, además de la síntesis de ADN, ARN y proteínas. También inhibe la síntesis del grupo hemo y por lo tanto todas las enzimas respiratorias que lo contienen. Y también la hemoglobina por inhibición específica de la ALAT aminoleulínico deshidrasa, coprofibrinógeno oxidasa y ferroquelatasa. Además de todo, esto también altera los microtúbulos, la plasticidad sináptica y perturba el aprendizaje, la memoria y el desarrollo cerebral. Inhibe la producción de óxido nítrico y puede producir vasoconstricción e hipertensión arterial. Pues también altera el sistema SID P450, afecta la producción del GABA, la respiración mitocondrial en el cerebro y altera la neurotransmisión colinérgica, disminuyendo la liberación de acetilcolina. Bueno, continuamos con la clasificación del síndrome toxicológico. Como primero tenemos síndromes neurológicos que aquí se presenta en encefalopatías por plomo. Este pues afecta el sistema nervioso central, causa síntomas como confusión, pérdida de memoria, irritabilidad y convulsiones. También se presentan neuropatías periféricas que estas pueden manifestarse como debilidad muscular y pérdida de sensibilidad. También tenemos el síndromes hematológicos, que aquí se presentan anemias por plomo. Este pues interfiere en la síntesis de hemoglobina, provocando anemia microcítica e hipocrómica. También hay un aumento de las protoporfirinas que pues se elevan los niveles de protoporfirinas eritrocitarias debido pues a la interferencia del plomo en la producción de hemoglobina. También tenemos síndromes gastrointestinales que aquí se presentan dolor abdominal,
que este puede presentarse como cólicos abdominales y constipación. También hay pérdida del apetito y náuseas, pues que son síntomas comunes en la intoxicación por plomo. También tenemos síndromes renales, que aquí se presentan nefropatías, que pues aquí hay una afectación renal que puede llevar a un deterioro de la función renal, alterando la capacidad del riñón para filtrar los desechos. Tenemos síndromes reproductivos que pues aquí se dan unos efectos sobre la fertilidad. En hombres, este puede causar reducción de la calidad del esperma y en mujeres puede haber efectos adversos en el embarazo. También tenemos el síndromes musculoesqueléticos, que aquí se presentan dolores articulares y musculares. Y por último tenemos síndromes inmunológicos, que aquí hay alteraciones en la respuesta inmune, lo que puede aumentar la susceptibilidad a infecciones. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la intoxicación por plomo según las guías que están disponibles hasta la fecha, que es la de la OMS y algunas literaturas. Tenemos 3 medicamentos disponibles, que es el Sucimir, el Letia y el Dimercaprol. Tenemos que el Letia y el Dimercaprol se dan de forma conjunta por vía intravenosa. En cambio, el Sucimir se da por vía oral. Este Sucimir es para casos leves y el Dimercaprol y el Letia para casos severos o complicados. Tenemos una guía que se da por los niveles sanguíneos de plomo, es decir, microgramos por decilitro. Tenemos que de 10 a 19 microgramos por decilitro se le da una educación al paciente, se busca las fuentes, se repiten las pruebas en 3 meses, se verifican estos resultados según se considera en la guía del OMS. Tenemos que de 20 a 44 también se hace una educación, se hace una evaluación clínica y de laboratorio, se hace una intervención agresiva de la fuente y se repiten pruebas entre 1 a 2 meses. ¿Por qué? Porque ya en este caso hay mayor concentración de plomo en sangre. De 45 a 69 microgramos por decilitro también se hace una educación, pero acá cambia, se hace coordinación y manejo en los días siguientes, se hace un tratamiento y se repiten las pruebas mensualmente. Entonces, ¿qué va cambiando a medida que va aumentando la concentración? El nivel de rigurosidad en la fuente, el tratamiento y el nivel de control mensual de las pruebas. Y tenemos que mayor o igual a 70 o encefalopatía por intoxicación por plomo, esta ya se considera una emergencia. Hay una evaluación y diagnóstico inmediato y se hace hospitalización para el tratamiento, debido a que son casos severos y el paciente corre el peligro de morirse. Bueno, en el caso del antídoto y su estructura química, los 3 antídotos son el Sucimir, el Letta y el Dimercaprol. Y en esta diapositiva estamos ilustrando su estructura química. Según la OMS y algunas literaturas relacionadas, en Colombia y en Latinoamérica, estos son los 3 antídotos principales para el tratamiento de la intoxicación por plomo. Bueno, en cuanto a los laboratorios que producen los antídotos para tratar la intoxicación por plomo, en cuanto al antídoto Sucimir, Medisca ofrece este antídoto en polvo en varias presentaciones, desde 5 gramos a 1 kilogramo, esto para usos formularios magistrales y uso institucional. De igual manera, Leico Medical, que es una empresa en Estados Unidos, es mencionado como fabricante internacional de este producto activo con certificación GMP y listados en la FDA. Por otro lado, en Colombia, la empresa Sol Medical ofrece Sucimir en cápsulas de 100 miligramos, aunque no indica el fabricante específico. En cuanto al liderato cálcico disódico, la empresa Rising Pharmaceuticals en agosto de 2023 anunció el lanzamiento y disponibilidad inmediata en Estados Unidos de su inyección de edatato cálcico disódico, cubriendo una necesidad crítica médica. El producto está aprobado por la FDA para tratar intoxicaciones agudas y crónicas por plomo, tanto en niños como en adultos. De igual manera, existe una presentación comercial bajo la marca Calcium Disodium Versanet
en viales de 200 miligramos por mililitro. Esto es utilizado más que todo en ensayos clínicos y monografías que indican su uso vía intravenosa o intramuscular. Con respecto al dimercaprol, Acorparma hasta finales de febrero de 2023 fue el último fabricante en Estados Unidos de dimercaprol, pero se declaró en quiebra y cesó su producción. Por otro lado, Emonic TC en Alemania es un fabricante con certificación GMP y FDA de dimercaprol en formato API, según registro de PharmaOffer y PharmaCompass. De igual manera, Smart Life en India aparece como fabricante de dimercaprol en ampollas de 100 miligramos por 2 mililitros para uso intramuscular, según listado de antídotos de la región sudeste asiática. En cuanto a las técnicas cualitativas de detección en el laboratorio, existen las pruebas colorimétricas rápidas, que estas se basan en la reacción de plomo con tiocenato, sulfuro de sodio o algunos otros cromatos. De igual manera tenemos el hemograma, sin embargo este no es confirmativo, más bien sugestivo, ya que en este, cuando existe una intoxicación por plomo, se van a observar punteados basófilos en los eritrocitos. Sin embargo, se deben correlacionar con la sintomatología y la historia clínica, ya que estos pueden aparecer en algunas anemias, leucemia y síndrome mielodisplásico. Con respecto a las técnicas cuantitativas, tenemos la espectrofotometría de absorción atómica, que la más utilizada es con horno de grafito. Esta presenta una alta especificidad y sensibilidad y detecta niveles bajos, hasta 1 microgramo por decilitro. También se tiene la espectrofotometría de masa con plasma acoplado inductivamente, que esto es una técnica más avanzada con respecto a la anterior. Es ultrasensible, es decir, puede detectar hasta partes por trillón, y es multielemental, es decir, puede detectar plomo, cadmio, mercurio y arsénico al mismo tiempo. También se cuenta con la voltametría de redisolución anódica, que es un método electroquímico. Fue utilizado antes del auge de la espectrofotometría de masa con plasma acoplado inductivamente y es más económico que el mismo, pero menos preciso. Y por último, también se cuenta con la fluorescencia de rayos X portátil, que este es un método no destructivo y rápido. Es utilizado más que todo en investigación y se ha comprobado para el hueso, es decir, medición in vivo de plomo óseo. Muchas gracias.